Hola, ¿cómo están? La clase de hoy va a ser sobre vacunas. Vamos a ver qué son las vacunas, cómo las podemos clasificar y qué tipos de vacunas existen. Analizar las vacunas según los distintos grupos etarios específicos, ¿sí? Qué vacunas tienen que recibir las embarazadas, el personal de salud y finalmente vamos a conocer el calendario de vacunación. Para eso los objetivos van a ser comprender qué son las vacunas, para qué nos sirven y a través de qué mecanismo nos van a generar prevención. Además, conocer los distintos tipos de vacunas con las clasificaciones que vamos a ver y el calendario de vacunación. Bien, la vacunación es una actividad preventiva, ¿sí? La de mayor impacto que tenemos en el sistema sanitario de salud de toda la población mundial y con ello nos permite controlar las enfermedades de tipo transmisibles. Los programas de inmunización sistemática van a tener el objetivo final de erradicar una enfermedad y de forma inmediata tienen como objetivo prevenir la enfermedad en individuos o en grupos mayores de población. Bien, para esto vamos a entender un poquito sobre el sistema inmune, que va a ser el sistema de defensas que tenemos en las personas, para que con ello podamos ver cómo es el funcionamiento de las vacunas. Bien, el ser humano va a tener un sistema inmunológico, ¿sí? Es un sistema de defensas que está formado por células que se encargan de protegernos ante cualquier organismo o microorganismo que ingrese a nuestro cuerpo y que no lo reconozca como propio. Es decir, un virus o una bacteria ingresa a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune lo va a reconocer como algo extraño. Una vez que lo reconoce como algo extraño, va a desencadenar una respuesta produciendo proteínas, y estas proteínas se llaman anticuerpos que se van a encargar de perseguir a ese virus o esa bacteria para deshacerse de ellos. De esta forma, los anticuerpos destruyen al germen específico que está generando esa infección y con esto tenemos lo que se llama respuesta primaria, ¿sí? Del sistema inmunológico. Luego, si una persona llega a contactarse nuevamente con el mismo microorganismo, si con el mismo virus o con la misma bacteria que ya estuvo en contacto previamente, el sistema de defensas va a tener una memoria para el cual ya va a estar preparado para combatir a ese mismo virus o bacteria, ya que lo va a reconocer y responde mucho más rápidamente y de forma efectiva, evitando que se genere la enfermedad. Y esa va a ser la respuesta secundaria que genera el sistema inmunológico. Este complejo se va a llamar inmunidad y es un sistema eficiente frente a las enfermedades de tipo infecciosa, ¿sí? Entonces, nuestro organismo tiene un sistema de defensas que tiene las características de generar una respuesta que va a ser a través de la generación de proteínas o anticuerpos que van a atacar a los distintos microorganismos que se reconozcan como extraños. Y entonces, cuando ingresa un microorganismo, nuestro sistema de defensas va a decir, acá hay algo raro que no conocemos como parte del cuerpo, vamos a generar anticuerpos y esa generación de anticuerpos tarda distinto tiempo, por lo general tarda unos 15 días en formarse. Entonces, en ese tiempo, hasta que se forman los anticuerpos, los microorganismos tienen tiempo de seguir multiplicándose, replicándose y generando infección. Una vez que ya se generan los anticuerpos, se van a encargar de destruir al microorganismo y luego, en caso de que la persona vuelva a estar en contacto con la misma bacteria, con el mismo virus, esos anticuerpos van a tener memoria, si el sistema inmunológico va a generar una memoria, por lo cual no tiene que volver a sintetizar esas proteínas y esos anticuerpos. Salen directamente en defensa de nuestro organismo. Y ese va a ser el mecanismo por el cual nosotros hacemos prevención con las vacunas. Nosotros al vacunar vamos a dar una suspensión del microorganismo, ¿sí? Que tiene el microorganismo alterado o modificado, ahora vamos a ver cómo puede ser, y lo que nos va a generar es que en nuestro cuerpo nosotros podamos hacer esa respuesta inmunológica y generar anticuerpos. Para que cuando luego nosotros nos expongamos verdaderamente a la enfermedad, nosotros no generamos la enfermedad o generemos una forma más leve de la enfermedad porque ya tenemos el reconocimiento previo de los anticuerpos gracias a la vacuna. Entonces, lo que vamos a ver en este gráfico como representación de lo que estuvimos hablando es en este eje la respuesta de los anticuerpos y en el otro eje, ¿sí?, el tiempo. Entonces, a una persona cuando nosotros la vacunamos le vamos a poner antígenos del patógeno, es decir, una parte
del microorganismo modificado, del virus o de la bacteria, que es para los únicos microorganismos que nosotros tenemos vacunas. Aplicamos la vacuna y en un periodo de tiempo, ¿sí? Más o menos, pues se le dice 15 días, va a generar una respuesta primaria, es decir, una respuesta en la que se van a ir formando anticuerpos contra lo que reconozca como extraño, que van a ser estos antígenos que nosotros administramos a través de la vacuna. En un tiempo después, en cualquier momento de la vida, esa persona puede exponerse de verdad a esa enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, la varicela. Nosotros acá al chiquito lo vacunamos contra la varicela, genera los anticuerpos, y en el jardín se contagia de verdad de un compañerito de varicela. En ese caso, nosotros, en menos periodo de tiempo, ya vamos a tener una respuesta secundaria porque vamos a tener anticuerpos que ya se formaron previamente que van a salir a nuestra defensa, ¿sí? Todo gracias a la vacuna. La vacuna entonces la vamos a clasificar dentro del sistema de prevención en la prevención primaria, que es la que está dirigido a personas sanas, ¿sí? Porque las vacunas se van a dar de forma precoz antes de que la persona haya estado en contacto con el patógeno, y dentro de la prevención primaria va a verse afectadas las personas sanas, ¿sí? Dentro de prevención primaria va a ser prevención primaria específica, porque cada vacuna va a dirigirse contra un microorganismo específico. Entonces, entendiendo esto, ya que es el sistema inmunológico y cómo va a funcionar, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una sustancia, una suspensión que va a estar formado por un microorganismo entero o parte del microorganismo o un producto modificado de ese microorganismo, que lo que permite es generar una respuesta en quien lo reciba. Como dijimos, una respuesta de defensa. La vacuna lo que va a hacer es simular como si estuviésemos exponiéndonos al microorganismo de verdad. Pero este microorganismo, al estar modificado, no nos va a generar ni la infección ni la enfermedad, porque este microorganismo no se va a poder reproducir. Solamente va a tener esas proteínas que va a hacer que nuestro cuerpo lo puedan reconocer como extraño. Entonces, este procedimiento de vacunación se va a llamar inmunización activa. ¿Por qué activa? Porque nosotros no le estamos dando el anticuerpo directamente a la persona, sino que estamos haciendo que la persona por sí misma genere sus propios anticuerpos. Nosotros lo que damos en la vacuna es una porción o una modificación de un microorganismo, y la persona tiene que encargarse de generar sus propios anticuerpos. Por eso es activa, ya que el sistema inmunológico de defensa de cada persona tiene que trabajar reconociendo los componentes de esa vacuna de forma extraña, sin producir la enfermedad, generando los anticuerpos para defensa, con el objetivo de que cuando estemos en contacto verdaderamente con la enfermedad, sí haya una respuesta inmunitaria adecuada. Bien, ¿y cómo vamos a poder clasificar a las vacunas? Vamos a tener vacunas sistemáticas o que están dentro de un calendario, ¿sí? Y vacunas no sistemáticas u opcionales. Las sistemáticas son todas las que van a corresponder al calendario de vacunación nacional, que son de carácter obligatorio. Y las vacunas no sistemáticas u opcionales tienen indicaciones médicas según la circunstancia de cada paciente o la zona en donde viva, si es riesgo endémico de alguna que otra patología en especial, ya que puede haber ciertos brotes epidémicos. Por ejemplo, hasta el 2014 lo había sido la vacuna del meningococo, luego la del rotavirus, pero estas ya pasaron a ser oficiales. Bien, las vacunas las vamos a poder clasificar en varios tipos. Una de las clasificaciones es en inactivas o atenuadas. Dijimos que las vacunas tenían suspensiones de microorganismos modificados. Estos microorganismos pueden estar inactivos, es decir, que van a estar muertos, van a tener fracciones de microorganismos o todo el microorganismo, pero al estar muerto no va a tener la capacidad de reproducirse, o pueden estar atenuados. Esto quiere decir que el microorganismo va a estar vivo, pero está disminuido, ¿sí? Está alterada su virulencia, entonces no va a tener la capacidad de generar la infección. Por otro lado, también vamos a poder dividir a las vacunas. Dijimos que teníamos únicamente contra bacterias y contra virus, así que las vamos a poder clasificar según qué tipo de microorganismo contengan ellas. Por ejemplo, las vacunas bacterianas, a su vez, pueden ser, como dijimos, atenuadas, inactivadas o tener solamente algunas partes de las proteínas que tienen esas bacterias,
siendo estos toxoides o polisacáridos. Como ejemplos de las vacunas bacterianas vivas atenuadas, vamos a tener a la BCG, que es la vacuna contra el bacilo de Koch y el de la tuberculosis, la fiebre tifoidea oral y la colérica oral. Como vacunas bacterianas inactivadas, vamos a tener contra Bordetella pertussis, la pertussis acelular y contra la fiebre tifoidea parenteral. Los toxoides bacterianos van a ser el diftérico y el tetánico, y los polisacáridos pueden ser conjugados de membrana o simplemente polisacáridos, que vamos a tener a las vacunas contra el meningococo, contra el neumococo, Haemophilus influenzae, ¿sí? Que van a ser principalmente contra las meningitis y las neumonías. En contraparte, vamos a tener a las vacunas virales. De la misma manera pueden ser atenuadas, inactivadas o tener alguna subunidad del virus. Las vacunas virales atenuadas van a ser el sarampión, la rubiola, la parotiditis, la poliomielítica oral, contra la fiebre amarilla y contra la varicela. Y las vacunas virales inactivadas van a ser también contra la poliomielitis, pero la inyectable, contra influenza, hepatitis A, rabia. Recombinantes tenemos a la hepatitis B y algunas de su unidad viral van a ser algunos ejemplos contra influenza. Otras vacunas también pueden ser combinadas, es decir, en una misma vacuna agregar una suspensión que contenga varios virus o varias bacterias, ¿sí? Solamente combinamos virus con virus y bacterias con bacterias. Por ejemplo, la doble viral. La doble viral va a generar anticuerpos contra sarampión y rubiola, porque va a contener una suspensión de ambos microorganismos de tipo atenuados. La triple viral, además de sarampión y rubiola, se agrega contra paperas. En los casos de la doble bacteriana vamos a tener que es contra difteria y tétanos, y la triple bacteriana, tanto celular como acelular, además de difteria y tétanos, se va a agregar contra pertussis. La cuádruple bacteriana, celular y acelular, se va a agregar, ¿sí? Difteria, tétanos, pertussis y Haemophilus influenzae B. En la quíntuple acelular vamos a agregar contra la poliomielitis. Y en la pentavalente vamos a tener además la hepatitis B. Sí, es la misma que la cuádruple, pero agregamos la hepatitis B. La sextuple tenemos y la última sería hepatitis A más hepatitis B. Bien, ¿y cómo vamos a hacer la administración de las vacunas? Cada una de estas vacunas va a tener una vía de inoculación distinta, que puede ser intramuscular, que es la vía más utilizada, subcutánea, intradérmica u oral. Cada una de las vacunas va a venir en una presentación diferente, donde ya está preestablecido qué vía de inoculación se va a utilizar para esa vacuna. La vía oral es la vía utilizada para administrar algunas vacunas, por ejemplo, contra poliomielitis oral, cólera o fiebre tifoidea, rotavirus. Se va a administrar directamente en la boca. ¿Sí? Se usan ampollitas que son monodosis y una única dosis. En caso de la vacuna contra poliomielitis oral, que se da en los niños, si el niño regurgita o vomita dentro de los primeros 5 o 10 minutos de haber recibido la dosis, hay que repetir esa dosis de la vacuna. En caso que la segunda dosis no haya sido retenida, hay que posponer la administración hasta la próxima visita sin contabilizarla como vacuna administrada. Los casos de vacunación vía intradérmica, sí, se va a aplicar la vacuna dentro de la dermis. Para eso hay que aplicar con una aguja el bisel, que va a ser el área donde tiene el circulito de la aguja, tiene que ir hacia arriba, y una vez que hayamos vencido la resistencia de la epidermis, es decir, de la última capa de la piel, vamos a entrar en la dermis. Vamos a introducir por completo el bisel y vamos a tener que verlo a través de la piel para darnos cuenta que la estamos aplicando de forma correcta en la dermis. Una vez que inyectamos, vamos a ver como un globito, ¿sí? Una gotita de agua, y de esa forma sabemos que estamos aplicando bien la vacuna. De todas formas, la única vacuna que se aplica por vía intradérmica es la BCG, que se da al momento del nacimiento. El resto de las vacunas no van a tener este tipo de aplicación.
Y la vía intramuscular, como dijimos que era la vía más frecuente, la aguja se inserta en forma perpendicular, sí, a 90 grados. Y en los lactantes menores de 12 meses, el lugar de aplicación va a ser la cara anterolateral del muslo, es decir, en el muslo, la parte de adelante y del costado. Y en mayores de 12 meses y el resto de los adultos vamos a usar el músculo deltoides, que es el músculo que está en el hombro. Bien, ¿cómo vamos a preparar una vacuna? Siempre antes de cada administración hay que hacer un lavado de manos, un buen lavado higiénico de manos, aunque no va a ser necesario el uso de guantes, salvo que la persona que vaya a administrar la vacuna tenga alguna lesión abierta, alguna herida o cortadura en la piel que genere un posible contacto con fluidos, ¿sí?, que puede ingresar un microorganismo, o que se prevea que pueda llegar a haber un contacto con fluidos. En ese caso sí se va a indicar la administración de guantes. De lo contrario no va a ser necesario. En segunda instancia hay que comprobar que la ampollita, ¿sí?, en la que viene la vacuna, llamada el biológico, esté en buenas condiciones, visualizar el aspecto físico, la turbidez, el cambio de color, sí, que no se vea nada raro a simple vista. Ver la dosis indicada, la vía de administración y la fecha de caducidad. Muy importante ver el vencimiento de la vacuna y recordar bien la dosis y por qué vía se va a administrar. Por lo general va a ser intramuscular. Como ya dijimos, intradérmica hay una sola, que es la BCG al momento del nacimiento, y oral son pocos casos que se dan en niños. Bien. Vamos a tener distintos frasquitos o ampollitos en las que estén contenidas las vacunas. Algunas tienen una cubierta metálica que hay que retirarla, y al retirarla hay que limpiar el tapón de goma con un antiséptico. Porque en caso de que esté contaminado, nosotros al introducir la aguja para cargarla, vamos a introducir la contaminación dentro del contenido de la vacuna y luego lo vamos a inyectar. Entonces, una vez que retiremos el metal que tapa ese frasquito, lo vamos a limpiar con alcohol, por ejemplo. Hay veces que las vacunas vienen en forma de polvo y esto hay que diluirlo. Entonces, por lo general se puede usar solución fisiológica. Lo que hacemos es cargar en la jeringa la solución con la que vamos a diluir y aplicamos eso en el frasquito y luego se mezcla. Antes de aplicar la vacuna vamos a agitar suavemente para garantizar que se diluya bien. Se extrae la dosis, es decir, se carga una jeringa con una aguja que está inserta en el frasquito y se la carga con la dosis correspondiente. Y luego se va a desechar el frasco vacío. En ningún caso se guarda el frasco abierto con una aguja puesta para extraer otra dosis, ¿sí? Es decir, compartir un mismo frasquito en el que dejamos una aguja puesta y vamos sacando diferentes dosis de ahí para diferentes individuos, porque se puede contaminar la vacuna. Y otra consideración es que no es necesario cambiar la aguja después de cargarla para inyectarla. Si no necesito una aguja para cargar la jeringa, luego cambiarla para otra nueva e inyectarla a la persona. Con esa misma que yo usé para cargar la jeringa, puedo dar la inyección de la vacuna, ya que previamente yo había limpiado con un antiséptico, sí, con alcohol, tanto la goma del frasquito como la piel de la persona. En estos casos, ¿cómo realizamos el manejo de desechos? Siempre a la hora de administrar una vacuna hay que tener un descartador cerca, con la fundamentación de no reencapuchar ni manipular las agujas, ¿sí? Recuerden que cuando reencapuchamos una aguja corremos riesgos de pincharnos y al manipularla también de pincharnos nosotros o algún compañero. Entonces hay que evitar siempre los accidentes laborales de este tipo llevando un descartador con nosotros. Terminamos de dar la vacuna y la aguja se elimina directamente en el contenedor rígido, sin el descartador. Como vimos, nunca en bolsas plásticas. Y por otro lado, las vacunas, tengan en cuenta que son residuos de tipo biosanitarios, entonces van a tener diferentes normas para su eliminación que van a tener que cumplir de forma estricta en el caso de que en algún momento trabajen dando vacunas. Bien. Hasta acá vimos qué son las vacunas, cómo se clasifican y entendimos cuál es el objetivo que tienen, ¿sí? Que va a ser que las personas puedan tener una respuesta inmunitaria con sus anticuerpos de forma rápida, que los generen a la hora de exponerse a la vacuna y que luego, cuando estén en contacto verdaderamente con la enfermedad,
ya pueden hacer que la enfermedad no se exprese o que no se exprese de la forma grave o complicada. Dijimos que íbamos a conocer qué vacunas había que dar según los distintos grupos etarios. En los casos de las embarazadas, están contraindicadas las vacunas a microorganismos vivos atenuados. Recuerden que los microorganismos los clasificábamos dentro de las vacunas en los muertos o vivos atenuados. Los vivos atenuados, por las dudas de que puedan llegar a replicarse porque no estén bien modificados, se van a contraindicar en las embarazadas. ¿Sí? Esto en las embarazadas no se hacen muchos ensayos, no se hacen muchas pruebas, pero como hay una alteración hormonal completa, una disregulación durante el embarazo, vamos a evitar cualquier tipo de complicación y vamos a evitar que esto se genere. Por lo cual, nunca una de microorganismo vivo atenuado, las que vamos a dar son inactivas. Todas las embarazadas deben recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre del embarazo, primero, segundo, tercero, ¿sí? Y van a tener que recibir la triple A celular, que va a ser la inactiva, a partir de la semana 20 de la gestación. Si recuerden que tenía contra difteria, tétanos y pertusis. Por otro lado, se comprueba, siempre a las embarazadas se va a hacer bien todos los controles. Se comprueba que ya tenga la vacuna contra la hepatitis B dada o que tenga anticuerpos, y siempre se le va a controlar serologías contra infecciones para las cuales no hay vacunas, pero que siempre trimestralmente se va a controlar. La respuesta a HIV, la respuesta a sífilis, toxoplasmosis y hepatitis B. En el caso del personal de salud ya va a haber otras vacunas más para dar, también de forma preventiva, ya que están expuestos a una mayor cantidad de microorganismos. Vamos a tener en primera instancia la triple viral. Recuerden que la triple viral contenía el virus sarampión, rubiola y paperas. Se da en 2 dosis y los esquemas se dicen en cuántos meses se dan. 0 y 1 quiere decir que se va a dar la primera dosis en el momento 0, que va a ser el día que la persona vaya a vacunarse, y al mes va a recibir la segunda dosis. También deben tener la varicela, que son 2 dosis, en un mismo esquema, el día 0, que es el día que la persona va a vacunarse, y al mes se da la segunda dosis. En caso de que la persona ya haya tenido varicela, no es necesario vacunarse, ¿sí? En caso de que la persona no se haya vacunado de chiquito y tuvo varicela de chiquito o de grande, no hace falta vacunarse. Contra hepatitis B son 3 dosis, al momento 0, al mes y luego del mes a los 6 meses. Contra hepatitis A, esta no siempre es del todo necesario, sí es muy necesaria en personal que trabaja culinario, sí, con alimentación, porque la hepatitis A se transmite de forma fecal oral, puede estar en aguas o en alimentos contaminados el virus. También son 2 dosis, una primera dosis en el momento 0 y la segunda 6 a 12 meses después. Influenza, una dosis anual. Y luego, por último, la doble bacteriana, que va a contener difteria y tétanos en 3 dosis. Una dosis en el momento 0, la otra dosis al mes y la otra entre 6 a 12 meses luego. El personal de salud además va a tener otras medidas de prevención que siempre tienen que estar, más allá de donde trabajen, si estén atendiendo a un paciente o no, si esté vacunado o no. Estas medidas siempre deben llevarse a cabo. Una de ellas es el lavado de manos. Siempre recuerden los 5 momentos de lavado de manos y principalmente antes y después de ver a cada paciente. El uso del EPP, que sería el equipo de protección personal, y otras medidas de bioseguridad con fluidos corporales en todos los pacientes que lo requieran, ¿sí? Hay pacientes que requieren solamente el uso de guantes, hay medidas o pacientes o estudios diagnósticos que requieren el uso de guantes y el uso de gafas. Hay veces que además se requiere el uso de camisolín, ¿sí? Hay un montón de medidas o de equipo de protección personal que van a tener que tenerse en cuenta. Otra es la implementación de medidas apropiadas en caso de pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Hay algunos pacientes que tienen algunas enfermedades infecciosas que son muy transmisibles, muy contagiosas, por lo cual pueden ser que estén bajo aislamiento de contacto o aislamiento respiratorio.
En estos pacientes va a haber que usar medidas de protección personal específicas. Cumplir las medidas de bioseguridad dentro del laboratorio y el manejo adecuado de muestras biológicas. ¿Sí? Hay ciertas muestras biológicas que no se pueden descartar en cualquier lado o que requieren refrigeración. Siempre hay que tener mucho cuidado, ser muy limpios e higiénicos con estas cosas. Bien, formas de vacunación. Hay vacunas que se pueden dar en simultáneo, es decir, en el mismo momento, por distintas vías. Hay algunas vacunas que permiten administrarse en el mismo momento 2 vacunas diferentes. Pero hay otras que, como vimos, vienen combinadas. Estas combinadas ya vienen en el mismo frasquito, en conjunto, varias vacunas contra varios microorganismos y van a tener antígenos de varios agentes infecciosos que se dan de una sola vez. Como vimos antes, la doble viral, doble bacteriana, triple bacteriana, la cuádruple, la quíntuple, pentavalente, sextuple y luego por último hepatitis A y B. Estas están todas, cada ítem en un mismo frasquito que ya nos va a dar inmunidad contra todo lo que contenga esa vacuna. Una de las preguntas más frecuentes es ¿qué ocurre con los esquemas interrumpidos o incompletos? Es decir, como hay varias vacunas que se dan en varias dosis, puede suceder que una persona se dé la primera dosis, la segunda dosis y que no termine el esquema, es decir, que se interrumpa o que nunca más vaya a completarlo. En caso que un esquema esté interrumpido, van a continuarse las dosis faltantes sin importar cuánto tiempo pasó. ¿Sí? Por ejemplo, las vacunas, la triple bacteriana que tenemos que dar en el momento 0, al mes y a los 6 meses. En caso de la persona que no se haya dado la última dosis, ¿sí? Interrumpió a la segunda dosis, vamos a completar el esquema, es decir que le vamos a dar solamente la última que le falte. Y no importa si pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses o 10 años que lo interrumpió, sino que vamos a completar la dosis que le falta, no reiniciar el esquema nuevamente. También a tener en cuenta es que la administración de la dosis de una vacuna a un intervalo menor al recomendado sí puede disminuir la respuesta inmune. Por lo tanto, no se considera como válida. Hay que tratar de cumplir el esquema como está indicado. En caso de que pase mayor tiempo, se dan las dosis que faltan, pero nunca menos tiempo del indicado. Y siempre a la hora de vacunarse hay que concurrir con nuestro calendario, nuestra libreta de vacunación. En el carnet de vacunación tiene que figurar la fecha de la dosis que se aplica, el número del lote de la vacuna, tiene que haber una firma con un sello del vacunador responsable y el establecimiento en el cual se realizó la vacunación. Por otro lado, dentro del vacunatorio hay que completar todos los registros, siempre piden nombre, apellido, número de DNI, se agrega qué vacuna se dio. En caso que una persona presente los carnets en mal estado o presente varios carnets, hay que hacer uno nuevo y se pueden traspasar todas las dosis aplicadas con la fecha en la que fueron aplicadas en su momento, escribir que es una copia fiel del original y se firma y se coloca el sello para que tenga validez. De esta forma generamos un correcto registro de la vacunación y esto facilita la recuperación de la información ante pérdidas, se evitan que se generen revacunaciones que son innecesarias y ayuda también a controlar los posibles efectos adversos. Y por último vamos a analizar al calendario de vacunación. Acá tenemos un calendario de vacunación completo, el de nuestro país es uno de los más completos de todo el mundo ya que tiene una enorme cantidad de vacunas. Vamos a tener que en el recién nacido se va a dar la BCG, ¿sí? Y vamos a tener la vacuna contra la hepatitis B. Estas dos vacunas se van a dar antes del alta del recién nacido, ¿sí? Antes de que se vaya a su casa, sí o sí recibe esas 2 dosis, que son únicas. En el resto de su vida no se tiene que volver a dar, a menos que sea la hepatitis B, que en el adulto, en caso de que sea personal de salud, ¿sí? O en el puerperio, se va a iniciar o completar el esquema de dosis. Luego vamos a tener la vacuna contra el neumococo. ¿Sí? Vamos a tener la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y finalmente a los 12 meses un refuerzo. La quíntuple, tenemos una dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y una tercera dosis a los 6 meses. Luego la polio, sí dijimos que dentro de la polio teníamos la oral y la parenteral.
Vamos a tener la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses de la parenteral y de la oral la tercera dosis a los 6 meses, primer refuerzo a los 15 o 18 meses y el segundo refuerzo en la etapa escolar a los 5 a 6 años. Contra el meningococo para la meningitis vamos a tener la primera dosis a los 3 meses, la segunda a los 5 meses y un refuerzo a los 15. ¿Sí? A los 11 años se va a repetir una única dosis. Vamos a tener otras vacunas más agregadas, ¿sí? Como la de la gripe, que es anual. Tenemos tiempo para darlo desde el nacimiento hasta los 2 años en un chiquito y luego se va a repetir solamente en las embarazadas, en el personal de salud o en los grupos de riesgo sí, de mayores de 65 años, la antigripal. La hepatitis A, vamos a tener una única dosis a los 12 meses. La triple viral, una dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 5 o 6 años. En caso de la adolescencia o del personal de salud se debe iniciar o completar el esquema. Bien, la varicela vamos a tener una única dosis a los 15 meses. Luego, en el caso del cuádruple, un refuerzo a los 15-18 meses. Se va a dar la triple bacteriana como refuerzo a los 11 años, una dosis en la embarazada y en el personal de salud. Y luego vamos a tener otras vacunas más que se deben iniciar o completar o reforzar el esquema en caso de que no hayan sido dadas. La doble viral, sí, la doble bacteriana en casos de personal de salud o en adultos. Sí, en adultos la doble bacteriana se debe dar cada 10 años un refuerzo. Entonces ese es nuestro esquema actual, que es muy importante cumplirlo. Principalmente la mayoría de las dosis se van a dar en niños, es decir que el niño hasta la etapa escolar ya debería tener todas las vacunas. Ante cada control que tenga el niño durante el periodo que se trate con el obstetra y luego con el pediatra, se va a controlar absolutamente todas las vacunas. Por eso la madre debe concurrir siempre con la libreta o el carnet de vacunación. Por otro lado, la mayor falta de vacunación se va a dar en los adultos. No son muchas las que se deben dar, ¿sí? Es mantener el refuerzo cada 10 años de la doble bacteriana. En caso de que no esté la doble, se puede usar la triple. Y algunos casos especiales donde sean personal de salud que tienen que complementarlo, sean embarazadas. Otra de las cosas que suele pasar es que se pierden los carnets de vacunación en la adultez. Es importante tener un carnet de vacunación. En caso de que no se lo tenga, volver a un centro vacunatorio donde se puedan administrar las dosis faltantes. Y si hay muchos carnets o están en mal estado, generar un único carnet en el que se transcriban todas las vacunas como copia fiel. Entonces, vimos qué son las vacunas, entendimos que son una suspensión de microorganismos y vamos a tener vacunas contra bacterias y contra virus, que estos pueden estar inactivos, es decir, que van a estar muertos o que pueden estar vivos y atenuados. Los clasificamos, ¿sí? Que van a ser las vacunas sistemáticas o de calendario nacional y las no sistemáticas, que son opcionales según el grupo de riesgo o el área donde vive. Los tipos de vacunas, inactivas o atenuadas, vacunas bacterianas, vacunas virales, vacunas combinadas. Vimos qué vacunas hay que dar en los grupos etarios específicos, en las embarazadas y en el personal de salud, y analizamos el calendario de vacunación de forma completa. Así que espero haber cumplido los objetivos, de que hayan entendido bien qué son las vacunas, por qué nos sirven y qué es lo que nos van a generar la prevención, de qué forma, que es a través de la generación temprana de anticuerpos antes de que la persona esté en contacto verdaderamente con la enfermedad, para que cuando esté en contacto no haya que esperar un tiempo hasta que se generen las defensas, sino que de forma inmediata, gracias a la memoria que tienen, ya la puedan generar y no se genere la enfermedad, o que la enfermedad se genere pero en un cuadro mucho más leve. Muchas de estas enfermedades contra las que tenemos vacunas son mortales si no tuviésemos la vacuna, ¿sí? Y son muy contagiosas de persona a persona. Por eso también es muy importante que toda la población esté vacunada, porque donde deja haber niños o adultos que no estén vacunados, ellos contraen la enfermedad y pueden llegar a contagiar a personas a su alrededor. Espero que hayan entendido los distintos tipos de vacuna y la importancia de que nosotros tenemos un calendario de vacunación que es muy completo, que tenemos acceso gratuito a la vacunación y
que es un calendario obligatorio a cumplir. Este calendario es muy dinámico, puede ir cambiando año tras año, se van agregando vacunas por lo general. Hay otra que es la del HPV, ¿sí? Que se va a dar en niños y niñas a los 11 años. Esto, por ejemplo, al principio no era obligatorio, luego se agregó solamente niñas, luego se agregó niños. Esto es dinámico y va cambiando año tras año, aunque a veces se mantiene. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o consulta estoy a su disposición para que me hagan.